El señor Reddit dice: me quitaron mis cumpleaños durante 8 años. Esta es mi historia. Mis padres favorecieron a mi hermana, así que ya tuve suficiente y me mudé. Tengo 18 años y recientemente me independicé de mis padres. Tengo una hermana unos 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planeado y casi no llega a término. No sé muchos detalles de lo difícil que fue el segundo embarazo de mi madre, ya que nunca me contaron mucho, pero sí sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre no pudo tener más hijos después de que naciera mi hermana. Ese año, mi madre estuvo entrando y saliendo del hospital repetidamente. Casi no sobrevive al parto. Esto hizo que mis padres se aferraran mucho a mi hermana porque pudo no haber nacido, y desde entonces sentí que yo era solo, el otro niño, en la casa, excepto cuando me necesitaban como niñero gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer que realmente estaban mal de la cabeza por no notar lo que eso me estaba haciendo. Ahora, todo esto les está explotando en la cara, como explicaré aquí, comenzando con mi 11º cumpleaños. En mi 11º cumpleaños, mis padres querían que dejara que mi hermana apagara las velas porque tenía 2 años y lloraba al ver un pastel que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo las apagara después, pero el momento ya estaba completamente arruinado. Lo mismo pasó al año siguiente y al siguiente y así sucesivamente. Siguieron forzándome hasta que se convirtió en algo normal. Mi hermana también tenía que recibir regalos en mis cumpleaños, pero yo nunca recibí nada en los suyos. Cuando pregunté por qué, solo me dijeron que soy un niño y los niños no tienen que preocuparse por esas cosas. Aunque era un niño, realmente pensaban que eso era algo inteligente que decir. No lo creo. Además, mis padres siempre elegían lugares que le gustaban más a mi hermana que a mí para celebrar mi cumpleaños. Eventualmente era como si mi hermana tuviera 2 cumpleaños al año y yo ninguno. Mis padres hicieron que toda su vida girara en torno a mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer hacerlo, de lo contrario, lo cancelaban, a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque parecía que no me molestaban allí, a menos que mi hermana corriera a molestarme. Por eso puse un seguro en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me enfurecí porque era un adolescente enojado que estaba cansado de ser invadido en cualquier momento. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando no tenía ropa, y mis padres estaban molestos conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando señalé lo absurdo que era eso, dejaron de insistir y me permitieron conservar el seguro. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa por cómo la consentían todos los días y se volvió muy exigente. Así que me mantuve alejado de ella tanto como pude. Inventaba excusas solo para no tener que lidiar con ella. Mis padres contrataron a una niñera adolescente para cuidarla, lo que me dio algo de tiempo personal. Pero la niñera renunció porque mi hermana no le hacía caso, y mis padres intentaron no pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica involucró a otras personas, y finalmente mis padres le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra niñera, pero dejaron claro que cualquier día que tuviera libre, debía cuidar de mi hermana. Mi hermana me trataba como a su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo estúpido para mí que me hervía la sangre. Si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a mis padres, quienes luego me acusaban de tratarla mal. Tuve muchas discusiones con mis padres por esto. Después de negarme a ceder más, mi relación con ellos se redujo a casi no hablar. En mi graduación de secundaria, tuvieron el descaro de presumir ante otros padres diciendo que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. No estaban equivocados, pero la razón que ellos pensaban no era la correcta. Trabajé duro porque estaba esperando el momento en que podría ser libre. Mis padres actuaron como si hubieran hecho tanto por mí. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después de eso, todo giraba en torno a ella. Ni siquiera me preguntaban por la escuela a menos que hubiera reuniones de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C, y después de mi graduación, mis padres me llevaron a un lugar donde mi hermana se divertiría más que yo, a pesar de que se suponía que el viaje era para mí. En mi cumpleaños número 18 en julio, todo explotó. Esperaba ir a mi restaurante favorito por primera vez, pero no. Celebraron en un lugar como Chuck E. Cheese, un restaurante de juegos para niños, que era el lugar favorito de mi hermana. Todo estaba lleno de niños de la mitad de mi edad, y no tenía nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar juegos de máquinas obsoletas. Cuando llegó el momento del pastel, mis padres trajeron uno rosa con flores blancas. Sí, tenía mi nombre, pero obviamente no era un pastel para un chico. Mis padres encendieron las velas y colocaron el pastel frente a mi hermana para que las apagara. En ese momento exploté. Me eché a llorar frente a toda la familia. Todo lo que había acumulado durante años salió de golpe. La familia entera presenció mi explosión. Muchos me siguieron afuera para disculparse, diciendo que no sabían del pastel rosa porque mis padres lo habían cubierto hasta que lo sirvieron. Les dije que no importaba. Ellos observaron cómo mi vida fue tomada por la princesita durante años y nunca hicieron nada.
Algunos se disculparon, pero otros intentaron excusar a mis padres diciendo que pensaban que estaba de acuerdo con eso porque ellos se los dijeron. Les respondí que nunca estuve de acuerdo y que mis padres me obligaron a aceptar esa situación año tras año hasta que fingí aceptarlo. Extendí los brazos y les pedí que miraran dónde estábamos, parecía ese el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18. Nadie se había levantado por mí en todo este tiempo. Yo era simplemente el otro hijo, mientras que mi hermana tenía todo. Ni siquiera pude invitar a mis amigos porque mis padres dejaron de permitírmelo hace años, después de que ellos intentaron expresar su opinión sobre el hecho de que mi hermana soplara mis velas. Expliqué que hay 365 días al año y que no era tan malo querer uno solo para mí, sin que todo girara en torno a ella. Pero en cambio me trataron como el chico egoísta y caprichoso por querer un cumpleaños propio. Luego volví a llorar desconsoladamente. Para ese momento mi padre salió para gritarme por haber hecho un escándalo tan grande, diciendo que mi madre estaba llorando y que mi hermana estaba molesta porque había arruinado su momento. También mencionó que todos los presentes ahora pensaban que eran malos padres. Le grité que sí eran malos padres y que sabía exactamente por qué. Después de eso, el resto de la familia lo rodeó como una manada de lobos. Más vale tarde que nunca, supongo. Nunca había visto algo así antes. Mi padre fue prácticamente acorralado hasta la puerta del restaurante, y luego la mayoría de los familiares entraron de nuevo para enfrentarse también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados durante tanto tiempo. No sé qué les dijeron a mis padres dentro del restaurante, pero estuvieron allí por cerca de media hora antes de salir. Cuando lo hicieron, parecían completamente derrotados. Mi madre seguía sollozando después de llorar tanto, y ninguno de los dos pudo mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que habían hecho y ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no fue suficiente para los demás. Uno de mis tíos carraspeó muy fuerte, lo que hizo que mis padres prometieran que nunca más dejarían que mi hermana soplara mis velas ni le darían regalos en mi cumpleaños o harían que parte del día girara en torno a ella. Hubo otro carraspeo y mis padres también se disculparon por haber comprado un pastel que claramente no era para mí. Dijeron que pensaron que a mi edad ya no me importaba tanto el pastel. Eso me enfureció nuevamente y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le habían entregado mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para hacerlo. Sabían que estaba mal. Les dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque ya era demasiado tarde. Dejaron claro que yo no significaba nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿Qué clase de futuros cumpleaños podría esperar con ellos después de eso? Mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se quedó callado. Mi abuelo le dijo que yo tenía toda la razón y que no había forma posible de deshacer el daño que ya estaba hecho. Añadió que mis padres eran personas horribles que jugaron favoritismos y me trataron como la oveja negra desde que nació mi hermana. También les dijo que el resto de la familia había sido terrible al quedarse de brazos cruzados y permitir que eso sucediera. Mi madre volvió a romper en llanto e intentó acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero no le permití acercarse. La mitad de la familia la bloqueó para que no pudiera llegar hasta mí. Solo dije que ya no podía soportarlo más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me convenció de regresar. Dentro del restaurante podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y regañando a mis padres por lo sucedido. Estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por la justicia que al fin parecía llegar. Por si alguien se lo pregunta, ¿dónde estaba mi hermana durante todo esto? Seguía en el restaurante comiendo pastel y abriendo los regalos que eran para mí. Sí, mis padres le sirvieron pastel después de que yo salí llorando. Uno pensaría que en ese momento no sería su prioridad, pero luego los confrontaron por eso. Mis abuelos lograron calmarme y me hicieron sentar en su vieja minivan mientras los demás despejaban la fiesta. Mi hermana hizo un berrinche enorme cuando la atraparon abriendo mis regalos, uno de los cuales era un teléfono inteligente nuevo que lanzó contra la pared y rompió porque no le permitieron quedárselo. Ella literalmente acababa de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños unos meses antes. Yo estaba tan molesto que llegué a decir que nunca querría celebrar mi cumpleaños de nuevo. Mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, seguí sin hablar con mis padres. Mi madre no paraba de llorar porque no quería hablarle, y mi padre se quedó callado, igual que yo. El siguiente fin de semana, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos, y cuando llegamos al restaurante, me encontré con una fiesta completamente nueva esperándome. Mis padres estaban allí con sonrisas incómodas tratando de no parecer culpables. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas y un cartel con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de cumpleaños y graduación tardía, porque realmente no tuve ninguna de las dos celebraciones ese año. Tuve que fingir un poco de felicidad. Una buena fiesta no puede deshacer 8 años de favoritismo ni siquiera rozar el daño causado. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio curvado, claramente molesta porque no todo giraba en torno a ella como solía ser. En lugar de cantar Feliz cumpleaños, cantaron una versión alterada llamada Feliz día.
Tan pronto como soplé las velas, mi hermana dejó escapar un grito agudo y ensordecedor. Mis padres tuvieron que sacarla apresuradamente y luego la trajeron de vuelta más tarde, luciendo más molestos que nunca. Mi hermana se quedó sentada callada, haciendo pucheros durante el resto de la fiesta. Aún así, recibí un nuevo teléfono inteligente y mi hermana perdió el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono no fue todo. Toda la familia había contribuido y me compraron un auto. Era solo un Volvo blanco viejo, pero lo amé desde el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe mucho de autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba, porque dejó escapar otro de esos gritos. Comenzó a tener un berrinche enorme y a exigir un auto también. Mi madre tuvo que llevarla al baño, y no volvieron por un buen rato. Mi padre simplemente se veía derrotado. Mi hermana había arruinado efectivamente su intento de intentar quedar bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también les dijeron palabras fuertes a mis padres, diciéndoles que mi hermana actuaba de esa manera porque la habían criado como una princesa mimada. Obviamente comencé a conducir el auto de inmediato. Pero solo unos días después, mi hermana vandalizó el auto, usando un martillo para romper dos de las ventanas laterales y agrietar el parabrisas al punto de dejar el auto inutilizable. Mis padres lograron detenerla antes de que causara más daño, pero ella gritó como loca cuando la agarraron y le quitaron el martillo. Incluso trató de morderlos. Todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto esfuerzo en ese auto, y mi hermana lo arruinó con un berrinche. Mi abuela estaba muy enojada y le dijo a mis padres que ellos habían criado a mi hermana para fracasar al convertirla en una mocosa consentida que esperaba que el mundo le diera todo. El castigo de mi hermana no fue leve. La castigaron todo el verano, y cuando comenzó el nuevo año escolar, la enviaron a un internado. Mi madre lloró como una bebé por eso, pero mi padre tuvo que ser firme y decir que era la única forma de empezar a deshacer el daño que habían causado. Sí, mis padres aceptaron completamente que la culpa era de ellos. Era difícil no admitirlo, ya que nadie los apoyaba. Mi hermana estaba absolutamente miserable en esa escuela. Odiaba la ropa, las reglas y mentía casi constantemente, pero con cámaras en todas partes, ya no podía salirse con la suya. Mis padres intentaron visitarla algunas veces, pero ella solo les gritaba por enviarla allí. Por lo que he escuchado, este podría ser su estilo de vida escolar hasta que cumpla 18 años. Mis padres pagaron para arreglar mi auto. Contrataron a una compañía de vidrios automotrices para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y ahora el auto luce como antes. En agosto mi abuelo se me acercó y me dijo que había encontrado un trabajo para mí con un amigo suyo, pero estaba a 40 millas de distancia, lo que significaba que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera hacer ese largo trayecto diariamente. Estaba completamente de acuerdo con mudarme. Encontrar un primer apartamento no fue fácil. Tuve que obtener la aprobación para una tarjeta de crédito solo para ser aceptado en un estudio, pero lo logré, y desde septiembre he estado viviendo en mi propio lugar. Mis padres siguen tratando de contactarme, pero apenas hablo con ellos. Cada vez que lo hago, me siento incómodo. Mi abuelo me sugirió que simplemente quieren aliviar su culpa tratando de hacer las paces conmigo, pero eso no cambia nada para mí. No pienso perdonarlos, al menos no pronto. Finalmente soy feliz y estoy lejos de ellos. Ahora, no tienen a nadie. No me tienen a mí, no tienen a mi hermana, y tuvieron que tomar más horas de trabajo porque el internado de mi hermana no es barato. Tampoco lo fue la fiesta que me organizaron ni las reparaciones de mi auto. Una casa vacía, familiares enfadados, y solo les queda el trabajo. Suena como una miseria increíble para ellos, y aunque no disfruto de su sufrimiento, es el resultado de sus propias acciones, después de todo. Edición. Quiero agradecer a todos por los premios que me han dado, realmente significan mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y bastante para leer, pero necesitaba sacarlo todo, y me siento mucho mejor después de haberlo hecho. Noté que algunos están llamando a esta publicación falsa en los comentarios de varias maneras. No los culpo. Yo también estaría escéptico leyendo esto y preguntándome lo mismo si estuviera en su lugar, pero yo lo viví. Algunos padres realmente son así. También me contactaron algunas personas que pasaron por situaciones similares o incluso peores, y con tantos malos padres allá afuera, realmente es tan increíble lo que hicieron los míos. Aunque debo admitir que la familia corriendo de vuelta al restaurante para enfrentarse a mis padres puede parecer exagerado. Pero vengo de una de esas familias unidas donde hacemos muchas cosas juntos, y fácilmente puede convertirse en todo el grupo contra una persona en las reuniones. He visto a un primo borracho rodeado y retirado de una fiesta para que se calmara en otra habitación porque estaba siendo muy inapropiado. No soy fanático de las mentalidades de grupo, pero esta vez terminó salvándome, porque mis padres quedaron avergonzados más allá de las palabras por lo que hicieron. No podían ni siquiera formar una razón adecuada para justificar sus acciones sin sonar aún peor, así que básicamente se rindieron, diciendo que no tenían excusa y que estaban tratando desesperadamente de ponerse de mi lado. Aunque muchos están alabando a mis parientes por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que gran parte de esa ayuda fue por vergüenza.
Ellos estuvieron allí durante la mayoría de esos 8 cumpleaños, excepto 2 años por la pandemia, pero en los otros 6, no hicieron nada. Solo ponían caras de desaprobación cuando mi hermana soplaba mis velas, pero se quedaban en silencio. ¿Por qué se quedaron en silencio? Bueno, mi padre es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo, y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Si estás de su lado bueno, hará lo que sea para ayudarte, si estás de su lado malo, toda la familia te desprecia. Es una buena razón para no gustarme las mentalidades de grupo, pero una vez que mi abuelo básicamente declaró que todos eran culpables por no haber hecho nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados y aportaron dinero para cubrir el costo de mi auto. Con tantos parientes, no tuvieron que donar mucho cada uno para pagarlo. Tengo el recibo del auto que registré a mi nombre. Lo compraron por $2,000 y luego invirtieron más dinero en piezas y llantas. Mi abuelo le hizo un ajuste general y cambió los fluidos, y mi abuela limpió profundamente el interior. Estoy extremadamente agradecido con todos ellos, pero aún quiero mantener cierta distancia. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta y probablemente no veré a mis padres hasta Acción de Gracias o Navidad. Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park, y es una comparación bastante acertada. Mi hermana está pasada de peso porque mis padres le daban mucha comida chatarra, y odia comer algo saludable. Una vez la vi poner ositos de goma sobre puré de papas. La idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala alimentación también la hacía pasar largos periodos en el baño. Mis padres tuvieron que comprarle snacks de fibra para ayudarla con eso, y no creo que fueran baratos conseguir los que realmente le gustaban. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar que está a cargo. Me daba órdenes casi constantemente, lo que es una de las razones por las que a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió a muchos amigos por ser tan mandona y controladora, y mis padres simplemente le decían que los otros niños estaban celosos de lo especial que era. Mi hermana incluso se refería a sí misma como una princesa con frecuencia, y los berrinches épicos que hacía cuando no conseguía lo que quería realmente me recordaban a Eric Cartman. Sé que mi hermana no es tonta tampoco, simplemente no se esfuerza. Tuvo un promedio de C en la escuela, pero si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de A. Después de lo que sucedió el año pasado, mi hermana intentó varias cosas para salirse de la escuela de internado. Cuando ninguna de sus mentiras y estrategias funcionaron, trató simplemente de no hacer nada, pero eso tampoco dio resultado. Luego intentó una huelga de hambre, diciendo que no comería nada hasta que nuestros padres fueran a buscarla. Mi madre casi se subió al auto para ir a rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que ponerse en su camino y recordarle que el comportamiento de mi hermana era su culpa. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días antes de que empezara a exigir comida en la cafetería. No le permitían dulces ni bocadillos a menos que fueran saludables, especialmente desde que un pediatra les advirtió a mis padres que mi hermana corría riesgo de diabetes futura y posiblemente incluso de retraso en su crecimiento si no controlaban su peso y comía alimentos con los nutrientes adecuados. Por supuesto, intentó intimidar a otras chicas en el internado, pero ellas no soportaron su actitud. Un día provocó una pelea y fue golpeada bastante fuerte por varias chicas a la vez hasta que un maestro intervino. No sufrió lesiones graves, pero estaba llena de moretones y raspones. Sí, culpó a todos los demás excepto a ella misma. Incluso llegó a decir que las otras chicas deberían simplemente hacer lo que ella dice. Ellas no lo hicieron, y mi hermana terminó siendo rechazada por completo. Esto, por supuesto, la hizo tener un berrinche porque no podía concebir mentalmente que no siempre obtendría lo que quería. Mi madre intentó colarle comida chatarra al internado y mi hermana fue atrapada con ella. Esto llevó a una gran pelea entre mis padres, y mi madre no intentó colarle más comida chatarra después de que la descubrieron. Pero mi hermana sigue siendo adicta a la comida chatarra y la desea desesperadamente. Sus tácticas para salir del internado se intensificaron aún más. Después de algunos meses, recurrió a autolesionarse para intentar salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería, se subió a una mesa y amenazó con hacerse daño a sí misma si no le daban dulces y la enviaban a casa. Sí, exigió dulces y ser enviada a casa. ¿Recuerdan cómo mencioné que ponía ositos de goma sobre puré de papas? Esa misma mentalidad sigue viva. Le llevaron algunos dulces para intentar calmarla mientras trataban de convencerla de que bajara, pero en algún momento resbaló y se cayó de la mesa. En la caída se rompió el brazo izquierdo, la clavícula y sufrió una conmoción en la frente. Esto fue el colmo para el internado, que decidió que ya no la aceptarían de regreso. Mis padres no tuvieron otra opción más que internarla en una unidad psiquiátrica para niños. Desde entonces ha estado obligada a recibir terapia y fue diagnosticada con un caso grave de narcisismo, algo que fue inculcado en ella por mis padres. No puede salir de esa unidad a menos que mis padres la saquen, pero también debe continuar sus estudios desde allí y cumplir con una estricta dieta saludable. Esencialmente está viviendo lo que sería su infierno personal. Mi madre quería ir a la unidad psiquiátrica para sacar a mi hermana, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea al respecto. Durante esa discusión, mi madre agarró lo primero que encontró, una botella que estaba en la encimera de la cocina, y se la lanzó a mi padre.
La botella se rompió contra su cara, le fracturó un pómulo y lo cortó bastante. Llamaron a la policía y mi padre tuvo que ser llevado al hospital, mientras que mi madre fue llevada esposada en el asiento trasero de una patrulla. Como resultado, mi madre fue sometida a una evaluación psiquiátrica y estuvo internada varios meses. Durante ese tiempo tuvo que enfrentar sus propios problemas, incluidas las fuertes ansias de consentir a mi hermana. Parece que esos impulsos provienen de traumas graves de su propia infancia, aunque nadie ha querido contarme los detalles. En algún momento surgió el tema del divorcio entre mis padres, pero no ha pasado de dormir en habitaciones separadas. Ambos parecen estar lidiando con sus propios conflictos internos. En cuanto a mí, mi 19º cumpleaños fue hace poco. Mis abuelos organizaron una fiesta para mí en un restaurante que me gusta. Mis padres asistieron y también mi hermana, que fue autorizada a salir brevemente de la unidad psiquiátrica. Sin embargo, la amargura en su rostro era evidente. Se sentó en la mesa con el ceño fruncido y los labios apretados, claramente molesta porque no era el centro de atención como solía serlo. A pesar de eso, la fiesta fue tranquila al principio. Había un pastel de chocolate con 19 velas y un cartel con mi nombre. Sin embargo, en lugar de cantar Feliz cumpleaños, cantaron una versión alterada que simplemente decía Feliz día. Cuando soplé las velas, mi hermana no gritó esta vez, pero empezó a llorar de manera exagerada. Decía por qué una y otra vez mientras lloraba. No me cabe duda de que era un intento de manipulación. Recuerden que el año pasado, a los 8 años, exigió un coche solo porque yo recibí uno a los 18. Es increíble pensar que pueda comportarse así. Después de llorar, mi hermana tuvo una rabieta en el suelo del restaurante. Se quejaba de que no había pizza, ni regalos para ella, ni premios, nada. Luego empezó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir corriendo del restaurante. Parecía estar intentando copiar lo que yo hice el año pasado, pero de una manera torcida y manipuladora. Mis padres se disculparon con todos los presentes y la llevaron a casa antes de que la situación escalara más. No obstante, mi abuelo habló con ellos antes de que se fueran. Más tarde, mi abuela me contó que mi abuelo les advirtió que no se les ocurriera llevar a mi hermana a otra fiesta o darle lo que quería, porque si seguían cediendo, nunca terminaría. A la mañana siguiente, mi hermana fue llevada de regreso a la unidad psiquiátrica. Todavía no sé cuánto tiempo estará allí. Es solo una niña, pero es la más terca que he conocido. Probablemente no cambiará hasta que toque fondo, y hasta entonces estará atrapada en un lugar que no le permite satisfacer sus demandas. Hasta ahora, nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado culparme por las acciones de mi hermana este último año. Han tenido que aceptar que yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que ella hace. Ellos la criaron de una forma que fomentó su comportamiento narcisista. De hecho, lo que he aprendido de este proceso es que habilitar a un narcisista también puede considerarse una forma de adicción. Por lo que sé, mi hermana no ha sido diagnosticada con ningún trastorno mental aparte del narcisismo. Es muy inteligente, me dijeron que su coeficiente intelectual está alrededor de 110. Sin embargo, no le gusta aplicar su inteligencia a menos que haya algún tipo de recompensa. Fue criada con esa mentalidad y sospecho que llevará años cambiarla. En cuanto a mí, me estoy adaptando a la vida por mi cuenta. Admito que aprender a presupuestar y ocuparme de mis necesidades ha sido complicado, pero es 1000 veces mejor que la vida que tenía viviendo con mis padres y mi hermana. Recientemente mi madre fue dada de alta de la unidad psiquiátrica, pero sigue en terapia y tomando medicamentos. Según mi padre, los medicamentos la dejan muy cansada la mayor parte del tiempo. A pesar de todo, ha logrado mantener su trabajo, aunque fue degradada y ahora tiene un salario menor. Aparentemente su jefe tuvo compasión y le permitió trabajar desde casa. Algo que quiero aclarar es que mi cumpleaños número 19 no se celebró en mi fecha real de nacimiento. En cambio, lo celebramos en la misma fecha del cumpleaños atrasado que organizaron para mí el año pasado. Estoy de acuerdo con esto porque la fecha real de mi cumpleaños se siente completamente arruinada para mí. Nací a finales de julio, pero el cumpleaños atrasado fue una semana después, en agosto, y esa es la fecha que prefiero celebrar de ahora en adelante. Finalmente, respecto a cómo estoy, diría que estaba bien hasta que volví a leer todo lo que escribí aquí. Revisitar este tema me ha dejado estresado, como si hubiera tenido una recaída emocional. Incluso mi jefe notó que algo no estaba bien y me envió a casa temprano un día. Aunque estoy agradecido por su comprensión, me siento terrible por no estar completamente en control. Planeo buscar grupos de apoyo locales o servicios de consejería gratuitos, ya que estoy ajustado de dinero. Pero por ahora intento relajarme y dejar atrás todo esto. No sé si volveré aquí para compartir más actualizaciones. Sin embargo, agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor. Son buenas personas, y espero poder seguir adelante y dejar este pasado atrás.